Buenas tardes, estimados y estimadas compañeras. Hoy les vengo a dar una breve presentación acerca del video del naturalista Alexander von Humboldt. Si este nombre les suena conocido, esto no es en vano, ya que es considerado uno de los científicos más importantes de toda la época clásica. Von Humboldt nació en Berlín, en el Imperio Prusio, lo que actualmente sería Alemania, el 14 de septiembre de 1769 y murió en 1859 en la misma ciudad. Humboldt era el hijo de un oficial del ejército de Federico el Grande, el emperador en ese momento de Prusia. Su madre pertenecía a una familia de hugonotes que eran protestantes franceses, por lo cual creció como calvinista. Fue educado de forma privada. Era un niño curioso pero rebelde. Al principio fue un mal estudiante. Su mayor deseo era unirse al ejército y siguió sus cursos solo bajo la presión de sus padres. Tras varios estudios sin frutos en economía en la Universidad de Frankfurt, pasó un año en Berlín, donde obtuvo una formación en geología y de repente se interesó apasionadamente por la botánica y el mundo natural en general. En 1790 dejó la Universidad de Frankfurt por completo y se dedicó de lleno a la biología. Decidió obtener una formación completa en estos temas incorporándose en la Escuela de Minas de Freiberg. Para así lograrlo, se volvió un experto en los temas de geografía, cartografía, mineralogía y sismología. Obtuvo trabajo como supervisor y líder en varias minas y proyectos geológicos, pero sabía que este no era lo que quería hacer para siempre. Eventualmente dejó su trabajo y zarpó en su primer viaje a América del Sur, donde empezaría su carrera como naturalista al enamorarse de lo que observó allí. De este punto, prácticamente hasta el fin de su vida, se dedicó a sus viajes y descubrimientos. Hablando de sus descubrimientos y sus aportes, se considera que fue un pionero de la espeleología, que es básicamente el estudio de cuevas, y esto lo hizo en Latinoamérica, al descubrir la cueva del Guácharo en Monagas, Venezuela, recorriendo 472 metros de profundidad, colectando plantas, rocas y animales. También descubre y describe varias especies de pájaros, siendo una especie de ornitólogo amateur. Entre ellas está Statonis caripensis y Priotellus temnerus, que es una de las aves más pequeñas del mundo, es un colibrí. Descubre y describe también varias especies de plantas, entre las que destacan Trichilia acuminata, Dichondra argentea y Hippomodea arborescens. Sus aportes, sin embargo, no se limitaban solo a observar las especies y describirlas, sino que también se encargó de expandir y mejorar varios de los métodos de colecta y taxonomía ya conocidos. Por ejemplo, aportó a difundir la taxonomía del Linneo, incluso hizo algunos aportes al sistema para intentar mejorarlo. Hoy en día tal vez no sean muy válidos, pero en su momento fueron un buen aporte. Inventó y utilizó nuevas expresiones, entre ellas expresiones que se utilizan hoy en día, especialmente el término jurásico. Básicamente él acuñó el término jurásico como una época. También isotermas, isodinámicas y el término tempestad magnética. Estableció la necesidad de la observación previa a la experimentación para que pueda haber conocimiento científico. Humboldt por la necesidad de un enfoque de la ciencia que pudiera explicar la armonía de la naturaleza entre la diversidad del mundo físico. Para Humboldt, la unidad de la naturaleza, como le llamaba, significaba que era la interrelación de todas las ciencias físicas como la unión entre biología, meteorología y geología, lo que determinaba dónde crecían plantas específicas y dónde vivían ciertos animales. En esencia, muchos historiadores atribuyen a Humboldt varias ideas precursoras para la teoría de la evolución y la selección natural que Darwin eventualmente postularía. Por lo anteriormente mencionado, Humboldt se le considera uno de los primeros ecólogos, antes de que esta fuera una disciplina más desarrollada y formal, ya que intentaba explicar la biología en términos no de un organismo independiente, sino de una combinación de factores geográficos, climáticos y la relación de unos organismos con otros. Humboldt también fue uno de los primeros científicos en promover la idea del cambio climático, de origen antropológico, debatiendo que nuestras actividades podían causar un efecto en el cambio climático, y debido a su conocimiento extensivo de geografía y geología, sabía que esto a largo plazo podía tener consecuencias negativas. Humboldt era especialmente crítico hacia la actividad minera, cosa que conocía bastante dado su trabajo pasado en dicha área, y también hacia la deforestación, donde aclamaba que deforestar el Amazonas no era progreso, sino barbárico. En esencia, Humboldt era un activista del cambio climático hace 300 años. Consecuentemente, esto lo hace el mayor hipster de la historia. Ahora, algunos méritos adicionales y datos curiosos. Tuvo incluso aportes en teorías antropológicas y del movimiento humano por el mundo. Propuso una teoría que establece que los primeros pobladores del continente americano debieron provenir del noreste de Asia. Teoría que aún se sostiene algunos antropólogos como válida. Escribió el libro Cosmos, con una K, el cual se considera su obra cumbre. Detalla en sus párrafos su vida y sus viajes, además de dar explicaciones de datos científicos y conocimiento de manera simple y con palabras burdas.
Este libro se considera una de las mejores obras científicas de la historia, no necesariamente por su contenido per se, ya que hay varias teorías obsoletas, sino por su capacidad para transmitir conocimiento complejo para un público general y por incentivar la curiosidad científica como algo para todas las personas. Hay varias especies, edificaciones y demás que llevan su apellido en su honor. Por ejemplo, el SS Humboldt II, un buque con relevancia histórica, el calamar de Humboldt, que es uno de los moluscos más grandes y pesados del planeta, el Sphinxus humboldti, también conocido como el pingüino de Humboldt, o también la famosa corriente de Humboldt, una de las corrientes oceánicas frías más relevantes del planeta. Tiene incluso un colegio en Costa Rica con su nombre, cabe destacar. También es importante mencionar que estas son nombradas en su honor, sin embargo, él no las descubrió. Mucha gente tiene una concepción errónea de que él descubrió tanto al pingüino como al calamar, pero este no fue el caso, simplemente es que se les nombraron en su honor. Ahora bien, con una pequeña conclusión y unas cuantas de sus controversias, curiosamente y especialmente para la época, Humboldt era una persona sumamente progresista. Defendía la razón y la ciencia por el fanatismo religioso, criticaba abiertamente a su gobierno por la actitud clasista que tenían hacia el acceso al conocimiento, ya que consideraba que este debía ser para todos y no solo para una clase privilegiada. Durante sus viajes a América criticó la condición bajo la que vivían muchos indígenas de las zonas, como eran tratados y esclavizados por los colonizadores. En uno de sus escritos se refiere a la esclavitud como un acto atroz y decía que no hay razas inferiores. Él decía que todas ellas estaban destinadas a alcanzar la libertad. Por supuesto que tener estas ideas le iba a traer problemas, ya que le criticaban como un rebelde y un hereje, cuyas ideas solo traían problemas a la sociedad europea de aquel entonces. En el ámbito científico también era, o incluso hoy en día, es criticado por sus planteamientos científicos, ya que él se basaba mucho en observación y no tanto en experimentación. Muchos puristas de la ciencia lo critican como una persona no científica y cuyos aportes eran meramente estéticos. Hoy en día sabemos que esto es una falacia, ya que en realidad los aportes de Humboldt terminaron siendo sumamente significativos. Y si bien es cierto que tal vez no experimentó o no tenía una formación científica formal en términos de utilizar, por ejemplo, un método científico, de igual manera sus aportes eran importantes y sus observaciones dieron cabida a teorías mucho más importantes después, como por ejemplo la teoría de la evolución de Darwin. Muchas gracias y que tengan un buen día.